Compañeros, muy buenos días. A nuestros estudiantes, buenos días. Buen día. Buenos días. Eh, vamos a desarrollar este diálogo de saberes ¿Cómo están? el día de hoy. Hola, Lady. El día de hoy con ocasión de la conmemoración del Día Nacional de la Afrocolombianidad. Para nosotros es muy importante mantener el vínculo con ustedes y ya que no lo podemos hacer de manera presencial, pues nos hemos reunido en este espacio para hablar sobre ese tema tan importante. Entonces, pues estamos en este momento, los profesores del Colegio del Tesoro de la Cumbre, Lady Pavón, profe de Ciencias Sociales de la Jornada de la Mañana, la profe Jenny Rocha, también sociales, filosofía de la jornada de la mañana, el profe Alejandro Sánchez, maestro de la jornada tarde, y quien les habla, Adriana Hernández. Entonces, pues compañeros, el 21 de mayo es un día significativo para nosotros como colombianos porque conmemoramos el Día Nacional de la Afrocolombianidad. Desde hace 19 años, digamos, legalmente se estableció como la fecha en la cual se recuerda la reivindicación de las luchas del pueblo afro en nuestro país. Y quisiera que habláramos justamente de ese tema. ¿Qué podemos decir sobre la afrocolombianidad y por qué darle importancia no solo a la fecha, sino a lo que significa ser afro en un país como el nuestro? No sé quién quiera comenzar. ¿Tienen la palabra? Bien. Pues no sé si me permiten resaltar algún Bueno, punto. lanzamos al ruedo. Ay, perdón. Hay un punto importante que me parece que es necesario resaltar y es que si bien hoy en día está por ley, conmemoramos el 21 de mayo, el Día de la Afrocolombianidad, pues es muy reciente la conmemoración de esa fecha realmente. Es decir, si nosotros analizamos la historia de la presencia africana en el continente americano y propiamente en el país, pues nos damos cuenta que hay un gran vacío en la historia reciente o en la historia de nuestro país en la que no se ha tenido en cuenta a estas comunidades afrodescendientes. Por consiguiente, el hecho de que hoy sea un gran logro y que podamos, digamos, conmemorarlo en una fecha específica, no significa que hay un pasado olvidado, que el país ha desconocido, incluso hoy en día a pesar de que existe la fecha contemplada en la ley, el país mismo, las autoridades y el gobierno le dan la espalda a esa comunidad afro, ¿no? Importante resaltar esa parte. Así es. Completamente cierto, Alejo. Y bueno, pues en este marco de reivindicar de manera, digamos, a partir del enfoque diferencial, la fecha, no sé si Lady nos quieras comentar algo sobre esta conmemoración. Claro que sí. Bueno, justamente el 21 de mayo de 1851 fue cuando a través del gobierno de José Hilario López se da la abolición de la esclavitud en Colombia. Pero un poco, digamos, este referente histórico también es para pensar que a pesar que han transcurrido 169 años, pues hay ciertas condiciones de las comunidades afrocolombianas que se mantienen, ¿sí? Ahorita me gustaría de pronto, si es posible, comentar algunas de esas situaciones o de esas falencias, esas problemáticas que todavía siguen en las comunidades afro, pero que no por eso, digamos, hay que desconocer toda la lucha, toda la resistencia que desde hace más de 100 años, 200 años han venido teniendo las negritudes de nuestro país. Entonces, justamente este 21 de mayo nos recuerda una etapa histórica trascendental en nuestro país, pero también es motivo, digamos, hoy en día para conmemorar de qué manera las comunidades afro pues han enaltecido todos sus aportes desde la ciencia, del campo político, desde el campo social, desde lo cultural, ¿sí? Como todos esos aportes que a través de esa discriminación social y racial estructural que ha ocurrido en nuestro país como que se olvida un poco. Justamente, digamos, con los chicos del grado noveno,
planteábamos la pregunta es, ¿por qué se ha invisibilizado históricamente esos aportes de las comunidades afro? O sea, porque a veces lo afro es como lo musical y de pronto lo deportivo, pero digamos los aportes que se hacen en otros campos no son realmente tenidos en cuenta. Entonces, a través como de, me imagino que diferentes cosas que hoy podamos conversar, la idea es visibilizar esa lucha, esa resistencia, esos aportes que nos han dejado y que pues estamos permeados en la cultura colombiana, desde los dichos, las palabras, la comida, tenemos mucha herencia africana, toda la sociedad colombiana. Es más, y complementando lo que dice Lady, no solo en la sociedad colombiana, sino en nuestra comunidad y en nuestro contexto del Bicentenario del Colegio El Tesoro de la Cumbre, las comunidades afro, las comunidades indígenas también han sido, digamos, no sé si llamarlo de esa manera, pero borradas o aisladas del panorama, y son pocas los mecanismos en los que hemos encontrado posibilidad para que se expresen y se visibilicen. De hecho, creo que ha cambiado un poco en los últimos años, pero Jenny no me deja mentir, y es que la comunidad afro en años anteriores, llámese 4 o 5 años atrás, pues tenía muchísimo más peso, es decir, había mucha más cantidad de estudiantes de origen afrodescendiente en nuestra comunidad. Hace unos años, en el 2017, cuando estábamos estrenando nuestros proyectos de grado, una estudiante de grado 11, no sé si Adri la recuerde, hizo un trabajo muy bonito que lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la revista Bicentenario, en el que Lina, sí, Lina, ¿no? a partir de fotografías, hacía visible esa comunidad que estaba entre nosotros y que muchas veces no nos dábamos cuenta. Ese pequeño video se llama El alma no tiene color, y causó mucho impacto en ese momento porque nuestros estudiantes, aunque comparten con estudiantes indígenas o con estudiantes afro todos los días, pues no se dan cuenta de esa gran presencia y esa raíz africana que tenemos. Entonces es un trabajo muy bonito que sería, invito a todos los estudiantes que puedan, tengan la posibilidad de verlo en YouTube. Se llama El alma no tiene color y está en el canal de la revista Bicentenario. Gracias, Alejo. Y yo le quisiera pedir a Jenicita que nos hablara también de un trabajo de una chica, Angélica Quinto. No sé si tú nos puedas traer a colación el trabajo de la estudiante Angélica, también a propósito de este tema de la afrocolombianidad. Buenos días, compañeros, y muy buenos días a los estudiantes. Puedan ver y que espero aprovechen, digamos, este diálogo para seguir aprendiendo y reconociendo nuestra herencia africana. Bueno, yo estoy contenta de estar acá hablando de este tema porque particularmente es uno de los temas con los que más me identifico a nivel personal y pues también en mi ámbito como docente. Así que es un tema que lo toco con un sentido muy delicado, ¿no? Soy cuidadosa en el tema porque me parece muy importante y muy bonito, que llega al alma. Es uno de los temas en los que no se puede permitir ciertas sensaciones y eso es bonito. Bueno, la presencia afrodescendiente en nuestra comunidad y especialmente en el Tesoro de la Cumbre ha sido fuerte, en unos años lo fue más, y yo creo que en este momento tiene que ver, o esa disminución tiene que ver es justamente porque no hacemos el reconocimiento que debiera ser. Yo he insistido que el reconocimiento a la comunidad afrodescendiente debe superar el folclorismo, o sea, no es la comida típica, los bailes típicos, porque pues eso hace del día un día pintoresco y no más. Cuando nosotros rescatamos o empecemos a rescatar la herencia africana en la escuela, nos vamos a dar cuenta que la comunidad afrodescendiente va a regresar. Eso por una parte. Segundo, el trabajo que menciona la profe Adri, la estudiante Angélica Quinto, justamente buscaba recuperar esa herencia africana desde una mirada propia, ¿no? O más bien una mirada autorizada, que es ella, ¿no? Angélica, una estudiante afrodescendiente, que en la búsqueda de su proyecto de grado se da cuenta que no estamos abordando la cátedra de estudios en el colegio y con sus compañeras de proyecto de grado deciden diseñar una cartilla para niños de primaria donde se rescaten algunos saberes. Y
casualmente para este año teníamos hoy el lanzamiento de esa cartilla, que pues está ahí en stand-by por la situación del aislamiento, pero que pues hemos venido trabajando con la profesora Viviana en cómo reforzar, eh, digamos, esos saberes. Y pues un insumo primario no, pues, y fuerte es este, el de la cartilla. Ok, entonces, pues ya tenemos ahí como dos fuentes de consulta, de trabajo, de apropiación, que es el trabajo de Lina Cortés Rivera y de Angélica Quinto, nuestras estudiantes del Colegio El Tesoro de la Cumbre, quienes hacen una reafirmación de lo afro desde los procesos de autorreconocimiento, más allá de lo que bien señalaban los compañeros, más allá de lo folclórico, más allá de los estereotipos, sino una mirada más profunda, más histórica, más consciente de lo que es ser afro en nuestro país, de lo que significa ser afro en el mundo contemporáneo, desde una mirada también histórica y cultural, ¿no? A propósito de este tema que se nos plantea desde la antropología de las huellas de africanía, de esos vínculos estrechos entre África y América y la manera como aún en el siglo XXI, en nuestros tiempos, perviven esos legados, esas herencias de siglos atrás, producto de ese encuentro poco grato de la trata esclavista, motivo por el cual millones de personas llegaron aquí en condición de esclavitud. Y bueno, justamente acá podemos tener la proyección de una imagen de Bencos Biojó en el Palenque de San Basilio, que nos recuerda pues lo que fue el cimarronaje, esas búsquedas de la libertad, esa rebelión en contra de una de las empresas más absurdas que ha tenido lugar en la historia humana, que es la esclavitud, la trata esclavista. Así que pues hablemos un poco alrededor de esta imagen, compañeros, de lo que significa la libertad para el pueblo afro, pero también para nosotros en estos tiempos. A mí me llama particularmente la atención el hecho de la presencia de las cadenas en la imagen, ¿no? Y entonces cabe hacer la pregunta a todos nuestros estudiantes una vez vean este video y es, ¿será que esas cadenas realmente ya se rompieron? ¿Será que con la abolición legal de la esclavitud en la actualidad las cadenas desaparecieron o simplemente se transformaron y dieron un vuelco hacia otras formas de esclavitud? Sería interesante conocer esos aportes y que quien nos escuche o quien vea este video pueda hacer llegar sus comentarios, ¿no? No sé qué piensen ustedes, compañeras. Bueno, a mí me gusta mucho esa imagen porque además me trae a colación un recuerdo muy bonito de 2010. Tuve la posibilidad de estar en San Basilio de Palenque y compartir con comunidades afro y fue como esas primeras vivencias de lo africano en mi vida. Entonces, cómo están organizados, todo el proceso de resistencia que han tenido las comunidades negras, recordar que es el único pueblo afrocolombiano en nuestro país que tiene todavía una lengua criolla, una lengua propia, y que la gente vive muy feliz y exalta mucho como todo este legado y que por el contrario siguen haciendo toda una serie de acciones positivas y afirmativas para mantener esa herencia viva. Entonces en San Basilio de Palenque, que queda más o menos como a hora y media de Cartagena, todos los años se celebra el Festival de Tambores en San Basilio de Palenque, dando cuenta justamente de esa herencia de lo africano, de lo negro, de esa cultura tan fuerte que se vive allí y que sería muy interesante pues digamos, compartir con nuestros estudiantes, pero esa imagen es muy representativa desde ese sentido, ¿no? La comunidad afro ha recurrido fuertemente a la semiótica y bueno, más a todos los códigos, símbolos y pues porque verbalizar sus expresiones con lo que nos decía Adri de la esclavitud, pues siempre tuvieron una dificultad. Así que si nosotros nos fijamos en toda la iconografía negra, los
los mensajes que nos dan son supremamente fuertes porque tenían que ser o tienen que ser muy distintos, más allá de la palabra, pues porque estaba prohibida, ¿no? A mí la imagen me llama la atención de manera fuerte el gesto de las manos, ¿no? Un brazo arriba y el otro en el pecho. De alguna manera, siento que la mano en el pecho es un reconocimiento propio y la mano levantada es, pues aquí estoy, ¿sí? O sea, nosotros estamos aquí presentes, que es uno de los, esa presencia, yo insisto que no es exclusiva de la comunidad afro, si bien se considera una minoría y bueno, todo este lenguaje que usamos, pero es que la presencia afrodescendiente y africana es en todos nosotros. Yo les digo a mis estudiantes, seguramente en la piel a algunos se les nota más que a otros, pero la herencia africana está presente en cada uno de nosotros y como colombianos creo que la herencia es mucho más fuerte. Sí, gracias Jenicita, porque bueno, a propósito de lo que tú dices, si bien es cierto, en el censo, en el último censo de población a las familias, el censo del 2018 nos revelaba que cerca de un 10% de la población se autorreconoce como negro, afrocolombiano, raizal o palenquero. Pues la herencia afro la tenemos absolutamente todos en términos culturales y digamos que hasta genéticos, ¿no? Nosotros a veces Claro que sí. nos remitimos a lo afro solamente desde el periodo de colonización, de esclavización en adelante, pero hay unos baches que se pierde, en los que se pierde África de la historia escolar, ¿no? Por ahí previamente de pronto abordábamos algo de Egipto, pero si nosotros de pronto, y así lo hemos hecho en nuestros ejercicios de clase, pues África es cuna de la misma humanidad, de manera que esos vínculos Totalmente. que nosotros debemos establecer con África, pues deben ser mucho más allá del fenómeno de la esclavitud. Y muchas gracias, porque en efecto, por ahí es por donde podemos empezar a desmontar muchos de esos prejuicios alrededor de todo lo que la historia a veces reproduce de manera poco apropiada. Lo otro, y que nosotros nos alimentamos, Adri, escúcheme, y que nosotros alimentamos, porque quiero reforzar eso que su merced acaba de decir, y es que nuestra enseñanza de la herencia africana siempre está enmarcada en este aspecto de la esclavitud, la resistencia, y nos quedamos, digamos que en ese marco y olvidamos lo que veníamos diciendo al inicio de este conversatorio, y es que la herencia africana va más allá de la esclavitud. Lo que pasa es que pues, la esclavitud pues fue un proceso bastante fuerte que no se puede olvidar, eso es claro, no podemos obviarlo, pero debemos hacer un esfuerzo importante por encontrar otro referente para hablar de la herencia africana. Así es, así es. Y Lady nos mencionaba el Festival de Tambores y Expresiones Culturales de San Basilio de Palenque, y es remitirnos también a esos sonidos ahorita en lo que los van a presentar los compañeros, de pronto hacer un diálogo de los sonidos propios del legado africano en Colombia. Entonces, en un grupo como Herencia Timbiquí, el escuchar la marimba, el cununo, el WhatsApp, pues ya evoca a ciertos lugares, evoca ciertas emociones, también la fuerza poética que puede representar un poema como del que nos va a hablar Alejandro. Entonces, no sé si orientamos la conversación a mirar lo afro desde esos otros referentes. Sí, Claro que digamos que es importante que quisiera resaltar antes de pasar al siguiente tema o digamos a direccionarlo hacia esa expresión literaria de lo afrodescendiente, y es que Colombia ha sido por tradición excluyente con las comunidades o con tanto afro como también con, digamos, con las minorías. Noté un detalle que parece muy tonto, pero que es muy diciente de quiénes somos. En Colombia, por ejemplo, nuestros billetes, la moneda oficial, el peso colombiano,
en los 90 solo tuvo una representación de lo indígena, que fue una Mujer india en en el verde. billete de 10.000, que por un azar de un robo y una cuestión ahí que pasó, pues fue sacado de la circulación y nunca más se volvió a reemplazar. Ajá. No tenemos que se tenga referencia, presencia, por ejemplo, o como símbolo de nación a un afrodescendiente o un indígena en los billetes que circulan, a diferencia de otros países donde sí es muy presente. Miremos, por ejemplo, la moneda en Brasil o incluso acá en Venezuela, donde se tiene al negro, perdón, al negro, se me fue acá el nombre, al negro primero que está presente en uno de los billetes, y una vez que se renuevan, en Venezuela que eso pasa muy a menudo, se renuevan los billetes que están en circulación, esas figuras que son importantes para su tradición están presentes, no se cambian, simplemente se renuevan. Eso acá en Colombia no pasa, porque nosotros somos una sociedad que trata de ocultar la diferencia y que no reconoce como parte de su identidad esas herencias, en este caso africanas, ¿no? Y sí, pues entonces encontré un poema de una autora peruana que se llama Me gritaron negra, que lo están viendo en este momento en pantalla, y me pareció importante por lo que significa o por la reivindicación de la expresión negra. No sé si ustedes, compañeras, tienen algo que decir en relación con la expresión negra. Le preguntaba el otro día a los chicos, ¿ustedes consideran que decirle negro o negra a una persona afrodescendiente está bien o está mal, ¿no? Y entonces ellos sacan ahí como, pues es que es de cariño y bueno, para ustedes, ¿qué representa esa expresión o negra o negro? Bueno, Alejo está tocando un tema muy importante que es el lenguaje en todo este marco de lo africano, ¿sí? Digamos que la connotación de lo negro históricamente ha tenido como un significado negativo. Entonces es que la conciencia negra está haciendo el viernes negro. Hay toda una serie de cargas frente a la expresión de lo negro que es muy fuerte, es muy violenta. Lo negrito, lo niche, como que todo este tipo de expresiones a veces la gente tiende a utilizarlas para calificar algo. Y si uno a veces le dice a alguien negro, negra, algunas personas afrocolombianas se ofenden. Y también pasa la situación en que otros asumen esa expresión como una acción afirmativa y reivindicativa. Alguna Ujú. vez en un trabajo con unos maestros de Cartagena negros, eh, alguien dijo, hey, el profe ya morenito. Entonces él decía, hey, no, moreno es un apellido, yo soy negro. Y entonces yo en ese momento comprendí, oiga, chévere, que esto de lo negro y la negra se asume es como algo reivindicativo y que asume Ujú. de cierta manera una posición política, ¿sí? El hecho de utilizar esta denominación. Eh, este tema de la connotación negro y negra también la estamos trabajando con los estudiantes de la mañana y surgieron y siguen surgiendo, digamos, esas opiniones de si es por cariño. Claramente lo terminaba diciendo Lady, hay un componente político fuerte con la connotación, pues porque sencillamente marcaba a un grupo social humano que como tal no era considerado un grupo humano, pero que políticamente sí se marcó, el hecho de decir negro lo marcaba, ¿no? Para hoy en día y desde mi punto como maestra, desde mi posición como maestra, el negro tiene que ser más que un aspecto de discriminación, un aspecto de identidad. Y desde el mismo afro y el que no se considere afro, debe usarlo con una naturalidad y con un respeto propio y dentro de un contexto, sin caer, digamos, en ese señalamiento. Para mí, o sea, a mí me gritan negra y pues yo soy feliz. Seguramente es muy difícil que a mí se me note, pues, digamos, esa connotación, pero a mí no me incomoda, a mí me hace feliz, pero claramente sé que hay afrodescendientes que no permitirían eso. Entonces es una situación bien compleja la connotación, pero a mí me gusta y a mí me parece que es una forma de identidad más que una forma de discriminación. Ujú.
Ya antes de darle la palabra a Alejo, con el tema del poema Me gritaron negra de Victoria Santa Cruz, mencionar también los orígenes un poco de la palabra y de cómo es una categoría racial socialmente construida, de qué manera los europeos acudieron a la denominación de negro como una manera de legitimación de las prácticas de comercio esclavista y de cómo someter a un grupo social, denominándolo como inferior en términos humanos, para someterlo y para generar una serie de dinámicas económicas oprobiosas, como ya lo hemos visto de lo que fue pues la esclavitud. Entonces, ciertamente tiene unas connotaciones actualmente de afirmación, pero el negro cuando comienza a ser negro en función de qué es negro es lo que la historia nos permite conocer de mejor manera. Entonces, pues Alejo, tienes la palabra. Bien, bueno, entonces les comentaba, pues, el poema se llama Me gritaron negra, de Victoria Santa Cruz, una autora peruana, y dice algo así. Entonces dice, tenía 7 años apenas 7 años. ¿Qué 7 años? No llegaba a 5 siquiera. De pronto unas voces en la calle me gritaron negra, 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 negra. ¿Soy acaso negra? Me dije, sí. ¿Qué cosa es ser negra? Negra. Y yo no sabía la triste verdad que aquello escondía, negra. Y me sentí negra, negra, como ellos decían, negra. Y retrocedí, negra, como ellos querían, negra. Y odié mis cabellos y mis labios gruesos, y miré apenada mi carne tostada. Y retrocedí, negra, y retrocedí, negra, 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 negra. Y pasaba el tiempo y siempre amargada seguía llevando a mi espalda mi pesada carga. Y cómo pesaba. Me alicé el cabello, me polveé la cara, y entre mis entrañas siempre resonaba la misma palabra. Negra, 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 negra. Hasta que un día que retrocedía, retrocedía, y que iba a caer, negra, 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 negra. ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Negra? Sí, negra soy, negra, negra, negra soy, negra sí, negra soy, negra, 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 negra soy. De hoy en adelante no quiero laciar mi cabello. No quiero y voy a reírme de aquellos que por evitar, según ellos, que por evitarnos algún sinsabor, llaman a los negros gente de color. ¿Y de qué color? Negro. Y qué lindo suena, negro. ¿Y qué ritmo tiene? Negro, 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 negro. Al fin, al fin comprendí. Al fin comprendí. Ya no retrocedo. Al fin. Y avanzo segura. Al fin. Y avanzo y espero. Al fin. Y bendigo al cielo porque quiso Dios que negro azabache fuera mi color. Y ya comprendí, al fin, ya tengo la llave. Negro, 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 negra soy. Qué lindo poema. Hermoso. Gracias, Alejo, No, no, por no. Sí, me compartir. pareció, yo la verdad no, mi acercamiento a este tema no es muy amplio y Adri lo sabe. Y sin embargo, pues me di a la tarea de buscar esto porque me pareció que la expresión, como lo decían ustedes, negra o negro, es muy reivindicativo y me parece que en la medida en que entendamos y lo apropiemos como parte de nuestra identidad, es una ganancia muy importante. Y el poema lo dice. El poema creo que reconoce la importancia que tiene el hacer parte de nuestra identidad, lo negro, ¿no? Completamente, completamente. Y es el retomar un camino y una tradición que se tenía en el Tesoro de la Cumbre. Y bueno, estamos aquí entonces como grupo de trabajo para retomar mucho de ese trabajo que ya se ha venido realizando en años previos y que muy seguramente con el apoyo de nuestros estudiantes
podemos empezar a generar procesos de inclusión y de una educación más pertinente, más contextualizada, una educación para nuestros estudiantes pues de calidad, en la medida en que la identidad la incorporemos como parte de nuestra educación. Es decir, no podemos andar alejados por un lado mi identidad, mi familia y por el otro el colegio y los saberes del colegio, sino que esos empalmes son muy necesarios. Y bueno, ya para ir haciendo un poco el cierre, porque el tiempo nos es un tanto esquivo, la profe Jenny nos había compartido una canción de un grupo del Pacífico colombiano. Entonces, Jennycita, no sé si nos quieras hablar un poco sobre ello. Sí, señora, ya voy a empezar a cantar para que ustedes estén atentos. Entonces, pues vamos a empezar. ¿Cómo se les ocurre que voy a cantar? ¿Cómo se les ocurre que me voy a atrever a siquiera simular ese arte que es tan bonito y que en el caso de la comunidad afrodescendiente tiene, digamos, un espíritu que hace que las cosas vivan, brillen? Entonces estaría haciendo un poco más que el ridículo, quizás ofendiendo. Bueno, Amanecé, que es una canción del grupo Herencia, Timbiquí, pues ayer me hizo reflexionar sobre sobre lo que la música ha permitido en la comunidad afrodescendiente. Y son dos aspectos que quisiera rápidamente mencionar. Uno es pues lo que la música permitió al africano en ese momento de esclavitud, le permitió cierta estrategia de liberación, ¿no? Porque la música les permitía en sus momentos, pues, elevar su espíritu fuera de esas cadenas. Entonces, la música se convierte justamente en esa medida o en esa salida y los hace libres de espíritu. Y pues por eso la música y las letras son fundamentales, son dicientes, son pues dolorosas, pero hay, pues digamos, hay una sabiduría muy importante para reconocer allí. El otro aspecto es los sonidos como tal, o sea, por ejemplo, ahorita le decía los tambores, que representan pues todo el asunto de la tierra y el aferro a la tierra y demás, o los instrumentos de viento, bueno, todos tienen una connotación importante con la naturaleza y la manera en que ellos pues la relacionan. Pero yo quiero hacer énfasis en el cuerpo. Para nosotros, cuando estamos bailando, cuando estamos cantando, nuestras expresiones son un tanto reservadas, son tímidas. Para el africano no, o para el afrodescendiente no, todo lo contrario, ellos es con una cadencia y una fuerza que a veces hasta a nosotros nos da pena verlos. Y mucho más nos va a dar pena simular esos movimientos. Y es que justamente pues mi reflexión es que esos movimientos y esa cadencia del africano o del afrodescendiente, pues lo que están demostrando es pues, que se tienen que liberar. Y una manera de hacerlo es pues esa, o sea, mostrando todo su cuerpo que a nosotros nos resulta pecaminoso, ¿no? Es curioso, Entonces, perdón, te interrumpo, ese tema sí, y se ve reflejado en la champeta, ¿no? La champeta por supuesto, americana, que es muy cartagenera, pero que tiene el origen de la champeta africana. Y entonces ve uno como ese baile de la champeta es una forma, como tú dices, de liberación de ese totalmente. tipo, de esa serie de prejuicios con que muchas veces nos vestimos, pero que para el africano no deben existir y el cuerpo es algo de lo que uno se debe sentir orgulloso. Bueno, y eso también es una invitación a nuestros estudiantes, que sé que hay muchos a quienes les gusta la champeta, pero conocen únicamente la champeta cartagenera y la champeta americana, pero sería muy interesante si tienen la oportunidad de que buscaran el ritmo original, que es la champeta africana, ¿sí? Que es, digamos, de la que se basó la que escuchamos hoy en día acá. Eso por un lado, y lo otro es también
nuestra herencia en folclore también tiene mucho que ver con lo africano y hay un artista muy reconocido que de hecho cuando hablamos del Día de la Afrocolombianidad siempre se saca a colación y es al Joe Arroyo con esta canción de Rebelión. Digamos que esa es la típica canción de Izada de Bandera en la que queremos Sí. mostrar la afrocolombianidad. Pero que si uno mira la historia de Joe Arroyo y de los ritmos y de las letras que usaba, tienen una relación directa con África y de hecho hay versiones de canciones africanas que él interpretó o hay una serie de cosas, hay unas letras que a él simplemente se le salieron y las escribió y que no tienen un significado como tal para nuestra cultura, pero que tienen una raíz africana que él descubrió sin darse cuenta, ¿no? Ese era, digamos, el paréntesis que quería hacer. Ujú. La música es fundamental, la música para en la herencia africana es fundamental. Yo creo que fue, digamos, el tipo de arte, por lo menos en su diario, en lo que hacían cotidianamente, con lo que mayor se identificaron. Es mi perspectiva. E insisto, para nosotros es como una resistencia porque no estamos acostumbrados, aún cuando han pasado muchísimos años, no estamos acostumbrados a ese tipo de sonidos de los tambores fuertes e incluso si intentamos hacerlo, eh, pues lo hacemos con un recato porque pues, no está bien seguramente, ¿no? Sí. Y recordar también, por ejemplo, esa voz fenomenal de las cantadoras del Pacífico caucano, nariñense, Ujú. los El Petronio arrullos, Álvarez. los alabados, el Festival Petronio Álvarez, por supuesto. Sí, Y bueno, no solo aquí en Colombia, en otras partes, el jazz, el blues, ahí podemos también por hallar favor. parte de esas huellas de africanía. Yo quisiera que Lady, por favor, tú nos dijiste al inicio que querías hacer como una reflexión ya para finalizar sobre este tema que nos convoca. Entonces te invito para que por favor vayamos haciendo el cierre de este diálogo de saberes. Bueno, pues muy contenta por la oportunidad, a los compañeros por esta iniciativa tan bonita. Esperamos llegar a muchísimos estudiantes y bueno, a través de las cosas que hoy logramos conversar, de la música, de esos representantes, de toda esta herencia africana que está presente en nuestras familias desde los barrios, nuestros hogares, a nivel, no solamente Colombia, sino esto es una cuestión mundial, ¿sí? Invitarlos para que sigan reafirmándose como afros, para que continúen reflexionando a partir de diferentes piezas artísticas, desde la música, desde los poemas, desde muchísimas cosas, todo el legado, todos los aportes que no solamente desde el folclore y el deporte nos hacen las comunidades afrocolombianas, sino que es, digamos, unos aportes mucho más amplios, desde la ciencia, desde las luchas sociales, desde las luchas políticas. Hubo algo que, por ejemplo, no mencionamos, pero que también es muy trascendental en la historia de las comunidades afrocolombianas, y fue la Ley 70 de 1993, que desde allí se despliega un reafirmamiento de toda la lucha, los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, culturales de las comunidades afrocolombianas muy interesantes, que ojalá tuviéramos más tiempo y otro capítulo de pronto para ahondar en muchos aspectos que nos quedan por fuera, pero es justamente el reivindicar la tierra, la propiedad comunitaria, la cultura, el territorio como ese centro, como ese elemento, como lo decía Jenicita, el tema también de la corporeidad del cuerpo como territorio, todos estos elementos están muy presentes y ojalá pues digamos, hagamos conciencia, tengamos reflexión de ello y podamos día a día, no solamente el 21 de mayo, sino todos los días, hacer reflexión y enaltecer a esta cultura que permea en nuestro diario vivir en nuestra sociedad, en nuestros hogares. Gracias, Lady, gracias. Y es muy importante, por ejemplo, tener en cuenta nombres como Manuel Zapata Olivella, Delia Zapata Olivella, Doris Inestrosa, Raúl Cuero, que no son deportistas necesariamente, no son personas eh,
digamos, del mundo agro muy conocidas, pero que han sido determinantes para la historia del desarrollo académico, científico y cultural de nuestro país. No sé si alguno de los compañeros quiera terminar con algún mensaje. Yo sí tengo un último aviso, pero quisiera hacerlo luego de la No, intervención. pues la invitación, como lo hemos venido diciendo con las compañeras en este diálogo de saberes, es a buscar nuestras raíces, a reconocer nuestra identidad, a ampliar nuestros horizontes y no quedarnos únicamente quizá con lo que vemos en la cotidianidad, sino ir un poquito más allá, entonces a escuchar mucha música, a leer mucho, Ujú. a darse la oportunidad de ampliar ese horizonte de nuestra identidad. Jenicita. Bueno, de la mano con lo que acaba de decir Alejandro, es buscar la identidad nuestra en esa herencia africana, bueno, en toda la herencia que podemos tener desde varios puntos, ¿no? Pero pues particularmente hoy hablando de afrocolombianidad, reconocer esa herencia africana en cada uno de nosotros, pues particularmente en los saberes, exactamente en los saberes. Y también, a ver, la música es fundamental. La música es un lenguaje que nos permite a todos estar. Entonces, muy bien esa recomendación y me uno a ella. Bueno, compañeros, de verdad que es para mí, en lo personal, un gusto enorme el poder tener este diálogo que a veces de pronto la presencialidad no lo permitía, pero que dada la coyuntura, pues se puede resaltar como uno de esos aspectos positivos. Gracias por permitirnos a nuestros estudiantes y entre nosotros aprender de lo que cada uno puede aportar, hacerles a todos una invitación muy especial a que sigan las transmisiones semanales del Magazine Bicentenario, a recordarle a todos nuestros estudiantes que estamos desde diferentes canales de comunicación atentos a apoyar el proceso pedagógico que continúa, que no ha terminado. Recordar también que en el caso del profe Alejandro, la profe Jenny, se están haciendo emisiones por Facebook Live para que por favor, de acuerdo a los horarios que ustedes ya conocen, sigan las clases y por otros medios, pues nosotros también nos estamos comunicando por correo, por WhatsApp, en fin, los medios que ustedes ya conocen. Entonces, muchos ánimos a seguir muy pendientes de su proceso, a meterle la ficha al estudio y un abrazo inmenso para todos ustedes y para sus familias, compañeros. Muchas gracias por este espacio, por estos aportes. Gracias y nos vemos la otra semana. Gracias. Hasta un próximo diálogo. Chao. Gracias. Gracias. Bueno, gracias. Hasta luego.